decía, vamos a empezar con una carta que llegó a la mañanera y era era ni más ni menos que de Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes y fundadores del Cártel de Sinaloa, quien está preso desde julio del año pasado, y en esta carta me parece que la palabra exigió se queda corta. Exigió, reclamó, está amenazando, obligando al gobierno mexicano a que intervenga para su repatriación. En esta carta que la estuvimos revisando, ya sabe, cuando estábamos haciendo el guión, la estábamos revisando antes de empezar, y está redactada de una manera, a mí me pareció, Sofía, espectacular. Tenía unas frases que se veía que estaban plenamente trabajado. Por ejemplo, le voy a decir alguna. Si el gobierno de México no actúa, será condenado, refiriéndose al Mayo Zambada, a pena de muerte sin lugar a ninguna duda. Y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía. Fíjense cómo está ligando lo que pasó el martes en la mañanera, donde la presidenta hablaba de que se van a hacer los cambios necesarios para no tolerar ninguna injerencia en el Estado mexicano, de ningún problema de invasión extranjera. Y mira, esta carta que el asesor jurídico del Mayo Zambada, Juan Manuel Delgado González, que, pues como dices, está muy bien redactada, entonces eso nos dice que este señor es bueno haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que dice esta carta? En otras frases, esta exigencia no es opcional. Ándele, güey. Dice, debe intervenir, hablando del gobierno mexicano, a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Esta carta no pudo haber llegado en mejor momento para el Mayo, ¿no? Que como se encuentra la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Me refiero desde el tema de aranceles hasta el tema de los drones que están volando con autorización del gobierno mexicano en nuestro país, y llega y pone este precedente para decir, Sofía, es que si estos vatos no hacen nada, la verdad es que ya nadie va a hacer, México va a hacer un despapalle y van a poder hacer lo que quieran de México. Luego el tema llegó a la mañanera. Y la presidenta dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, supongamos que hubiera sido otra persona, porque este personaje en específico, el Mayo Zambada, tiene sus delitos que cometió en México, pero un ciudadano cualquiera es perseguido en Estados Unidos, y que se le lleve a Estados Unidos de esta forma, sin ninguna participación del gobierno de México, no lo podemos permitir. Y ahí es donde, Sofía, me permito preguntarte. ¿Es cualquier ciudadano mexicano el Mayo Zambada? ¿Podemos decir que lo tenemos que interpretar a cabalidad, la ley de México, de protegerlo sin tomar en cuenta al personaje? ¿Debemos de separar al artista de la obra? A ver, porque a mí sí me llama la atención. Digo, hay ejemplos muy sencillos. Siempre, el banal, el fácil, el de la Segunda Guerra Mundial, el pintor austriaco. Debemos de dejar de juzgar simplemente porque, no, es que no es él, pues, pero vamos a pensar diferente porque no es él. Pero sí es él, sí es el Mayo Zambada, y es este criminal que introdujo miles y miles y miles de kilos de droga y millones de pesos en diferentes formas de lavado. ¿Podemos separarlo? A ver, yo creo que los dos tienen un punto, y por los dos me refiero al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de México. Creo que tiene un punto la presidenta al decir que no se respetaron los procedimientos. Por algo hay tratados de extradición para que se marque cómo se hacen estos envíos a otros países de este tipo de delincuentes. Okay. Porque incluso si tú detienes a alguien que es solicitado en otro país, ese otro país te tiene que decir, quiero que me lo mandes para que lo juzgue por este delito. Se revisa y solo lo pueden juzgar por ese delito. O sea, todo está regulado. Sí. Pero algo que ha dicho la presidenta en algunos otros casos, y que también hacía el presidente López Obrador, era, por ejemplo, con los jueces mexicanos cuando liberaban a un delincuente por debido proceso. Sí. Y ellos decían, ¿por qué cancelar todo el proceso en lugar de decir, ok, subsanen este error, corrijan esto aquí y sigues teniendo al delincuente preso? La presidenta Creo que ahí se podría hacer ese tema, decir, ok, pues ya lo tienes allá, está juzgado, vamos a ver cómo podemos, si lo juzgas tú primero, si lo juzgamos nosotros. Sí.
no, o sea, no lo exime. Y nada más para cerrar, el tema de no es cualquiera, yo creo que ese no es cualquiera, con el general Cienfuegos creo que fueron un poco más de, estamos pidiendo que manden al general Cienfuegos a México porque es el general Cienfuegos. Era un general del ejército mexicano y representaba a una institución. Ahí le daban un poco más de peso al personaje. Mucho más de peso. Eso fue lo que hizo la diferencia. La presidenta, para ser puntual, es decir, nadie está defendiendo al personaje. Fueron palabras textuales de la presidenta, sino el hecho. Si se juzga ya con pena de muerte, sí hay un tema que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Que ahí yo creo que tenemos que estar de acuerdo. O sea, el punto es que entraron agentes de Estados Unidos al territorio mexicano, de alguna manera, a llevarse a un ciudadano mexicano. Okay. Estamos peleados con Ecuador porque intentaron entrar a la embajada de México en Ecuador, no, que entraron. Que entraron, sí, de hecho sí entraron, están los videos entrando claro. muy espectacularmente y estamos peleados con Ecuador. Ahí te va, pero con Estados Unidos no nos podemos pelear así. Espérame. Ahí te va. Y justo hace un par de horas, la Casa Blanca amenazó con abrir las puertas del infierno a los cárteles mexicanos. El consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, Mike Waltz, aseguró que Estados Unidos está garantizando la seguridad de la frontera de Estados Unidos y los cárteles están sobre aviso. Entonces, yo creo que es un movimiento muy inteligente de los abogados de elevar el problema. Imagínate que pones en el centro de la soberanía nacional, ahora vamos a estar hablando, el eje rector va a ser el Mayo Zambada. Mira, si no lo regresan o si se lo ejecutan allá o si lo deben de traer. Fíjate qué movimiento tan astuto. Inclusive yo creo que ni la presidenta lo vio venir. Ahora, ¿alguna vez ¿para qué lo intentó a la mañanera? Alguna vez lo intentó, pues es que le preguntaron. Quizá hubiera sido peor que no contestara. Alguien le preguntó sobre esta carta que viene hoy publicada y la presidenta confirma en Reforma, la reportera de Reforma pregunta sobre esta carta, la presidenta confirma que efectivamente se recibió esta carta y es un tema que va a tratar la Fiscalía General de la República. Ella hace su valoración. El martes el fiscal en la mañanera va a dar más datos de esto, pero justo con esto que dices que el Mayo lo hace bien, hace unos años el Chapo Guzmán también le mandó una carta al presidente López Obrador en el mismo sentido, en el sentido de, clemencia. Pero y en el sentido, el Chapo exigía humanidad, pero también decía que lo habían llevado mal, o sea, pero también decía que el proceso de extradición no había sido el correcto, pero no estaba el antecedente de esa tensión entre Estados Unidos y México, que aquí está desde que se fue el Mayo. Déjame repetir, esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. Esta exigencia, repitió, no es opcional. El tema del colapso, es lo mismo que ahí es donde Chapo, dices, a ver, ¿cómo sería el colapso? ¿Cómo? No, la interpretación de que... Sí, porque la interpretación van a estar de la muy peleados, injerencia. pues Imagínate que yo no me creen, me levantaron unos gringos, me trajeron de mi pueblito, al Paso, Texas, ahí me bajaron, y pero estos gringos me torcieron, entonces cualquiera puede entrar así. Ese planteamiento lo han hecho en la mañanera, lo hacía el presidente López Obrador cuando exigía que explicaran cómo se había ido a Estados Unidos. El Mayo o el Chapo. El Mayo, cómo se lo habían llevado, que le pedía a Estados Unidos, que es algo que han pedido también, que expliquen qué pasó con el piloto, cómo entró un avión así a Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta y de repente. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, vamos a dejar el tema aquí porque si no nos lo vamos a llevar, vamos a seguir con otros temas.